Bienvenidos a una transmisión de la Iglesia de Avivamiento de Amor. Vamos a continuar entonces con nuestra exposición de la carta a los Gálatas que hemos venido teniendo a lo largo de estas semanas, la serie que titulamos Fe más que obras, y hoy tenemos el texto que vamos a considerar, está en Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 5, así que lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, y dice así: Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Y vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Te invito a que hagamos una oración. Padre, te damos muchas gracias por lo bueno que has sido. Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Señor, gracias porque nos has dejado tu palabra. Señor, gracias por la obra que has estado haciendo en nuestros corazones. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en tu iglesia. Señor, gracias porque todas las cosas, Señor, están en control tuyo. Señor, porque tú sabes exactamente lo que necesitamos y nos lo das, y todas aquellas cosas que no necesitamos y no nos las das. Señor, gracias porque tú decidiste desde antes de la fundación del mundo que hoy nos íbamos a reunir de esta manera, y te agradecemos, Señor, porque tú estás al pendiente de todos nosotros. Padre, te pido que tú bendiga, Señor, tu palabra, Señor, que pueda ser recibida en el corazón de todos los que la van a escuchar, Señor, y que tu Espíritu Santo haga una obra, esa obra que ningún predicador puede hacer, la de transformar vidas, la de traer paz, la de traer convicción de pecado, la de traer esperanza y consuelo. Señor, y te pido que me ayudes a exponer tu palabra fielmente, Señor, que no sean mis conceptos, sino que sea tu palabra la que sea expuesta. Padre, todo te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como te decía, estamos estudiando la carta a los Gálatas. Y durante estas semanas hemos estudiado lo que Pablo le ha escrito a esta iglesia o a estas iglesias en la región de Galacia. Quiero recordarte una de las cosas que hemos venido diciendo, y es que al principio Pablo le dice a esta iglesia, allá en el capítulo 1, versículo 6, estoy horrorizado de que ustedes están apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de su amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. La preocupación que Pablo expresa aquí es que los Gálatas se están apartando del mensaje que Pablo les había compartido desde el comienzo. Los Gálatas habían estado siguiendo un mensaje de alguien o de algunas personas que posiblemente estaban cuestionando la autoridad que Pablo tenía, o por lo menos que reclamaban tener la misma autoridad que Pablo tenía. Por esta razón, Pablo en los primeros capítulos ofrece al menos 3 argumentos acerca de su apostolado y en consecuencia la validez de su mensaje. El primero es el testimonio que las iglesias dan acerca de Pablo mismo, porque aquellas que eran perseguidas por Pablo ahora dan gracias a Dios por la vida del apóstol, dan gracias a Dios por la vida de Pablo. Pero algunas personas podrían pensar, bueno, esto convierte a Pablo en una persona muy popular. Quizá puede decir es un líder de las masas, un líder muy popular.
pero esto no valida su apostolado. Entonces Pablo da un segundo argumento y dice que los apóstoles, los otros apóstoles dieron testimonio acerca de Pablo. Porque Pablo en una ocasión se encuentra con los líderes de la iglesia y Pablo les comparte el mensaje que había estado predicando. Entonces los apóstoles o los líderes de la iglesia reconocen el apostolado de Pablo. Reconocen que Pablo es un apóstol de Jesucristo. Sin embargo, algunas personas podrían pensar que, los apóstoles estuvieron de acuerdo con Pablo porque Pablo estaba en armonía con lo que los apóstoles decían. Es decir, que la validez que le estaban dando era solamente porque Pablo se sometía a la autoridad de los otros apóstoles. Pero Pablo da un último argumento en esta sección de la carta. Y Pablo menciona una diferencia que tuvo con el apóstol Pedro. En esa ocasión, Pablo exhorta a Pedro por un comportamiento que estaba teniendo. El comportamiento de Pedro comprometía la verdad del evangelio. Entonces Pablo se para y lo exhorta como hermano, como otro apóstol. Pero Pedro recibe la instrucción de Pablo. No se aparta. Pedro reconoce que la autoridad de Pablo era la autoridad de un apóstol porque se sometía al mismo evangelio. Ni Pedro se sometía a Pablo, ni Pablo a Pedro, sino que los dos estaban sometidos al evangelio y se sometían unos a otros, era en función de la verdad del evangelio. Bueno, hasta aquí Pablo termina con este recuento histórico. Los capítulos 1 y 2, Pablo muestra o valida su apostolado a través de diferentes testimonios o a través de diferentes experiencias. Pero a partir de la sección que hoy vamos a revisar, Pablo hace una exposición doctrinal acerca de la justificación. Y lo va a hacer por los siguientes capítulos, capítulo 3 y 4. Es decir, capítulo 1 y 2 es una sección autobiográfica del apóstol Pablo. Capítulo 3 y 4 es una exposición doctrinal acerca de la justificación por medio de la fe. Pero antes de que entremos de lleno a los versículos que hoy vamos a considerar, quiero que tomemos en cuenta al menos unos puntos para que nos ayuden a la correcta interpretación de estos pasajes y la posible aplicación que estos pasajes pueden tener. Lo primero es que las cartas no son documentos de teología sistemática. Es decir, Pablo no escribió un documento acerca de todo lo relacionado con la doctrina de la justificación. Pablo no escribió un apartado o un diccionario o una enciclopedia donde se desarrolle todo lo que tenga que ver con una sola doctrina. La mayoría de las cartas tienen una intención. Y la intención de esta carta es la de corregir. La mayoría de las cartas de Pablo tienen la intención de corregir a las iglesias. Y la carta a los Gálatas es un ejemplo de esto. Entonces, si Pablo menciona el tema de la justificación, es porque este tema es importante para corregir el problema que la iglesia estaba viviendo en ese momento. Lo segundo, las cartas tienen bien identificados quiénes son los remitentes y los destinatarios. Pablo conocía las iglesias a las que les estaba escribiendo. Las iglesias conocían a Pablo, el que estaba escribiendo la carta. Por lo tanto, Pablo no tiene que dar muchos detalles acerca de las cosas que él ya sabía que los cristianos o que los creyentes al que le estaba dirigiendo la carta, ellos ya conocían. Pablo no tiene que dar muchos detalles de lo que ya sabe que conocen. Pero para nosotros esto nos complica la interpretación porque nosotros no podemos saber lo que ellos sí sabían. Es como si estuviéramos escuchando
a alguien hablar por teléfono, como si quisiéramos entender la conversación que alguien está teniendo por teléfono. Nosotros podemos escuchar lo que una persona dice, pero no sabemos lo que la otra persona en la conversación está diciendo. O es como si miráramos una conversación de WhatsApp, pero si tapáramos solo uno de los lados y miráramos los mensajes de una sola persona. No entenderíamos mucho. Entonces, tengamos en consideración estos puntos cuando queremos interpretar lo que las cartas significan. Uno, no son tratados de teología sistemática, no se agotan todos los temas. Y número dos, están bien definidos la audiencia, entonces se omiten detalles que las personas ya conocían. Teniendo en cuenta esto, quiero que observemos el versículo 1. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 1. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. El término que la Nueva Traducción Viviente traduce aquí como tonto, algunas versiones lo traducen como insensato o como imprudente, no tiene la intención de atribuir alguna clase de deficiencia mental. Más bien, lo que quiere decir o la connotación que da es la de la pereza o el descuido mental. Mira, la Biblia Dios habla hoy traduce este término como, o esta frase como Gálatas duros de entender. Entonces, no era que los creyentes no tuvieran la capacidad mental para discernir que los estaban engañando, sino que los creyentes de las iglesias en Galacia decidieron no usar su cabeza. Ellos se dejaron fascinar por el mensaje de los judaizantes. No es que no pudieran entender, es que no quisieron entender. Pero ¿por qué Pablo se expresa de esta manera y dice, yo no puedo creer que se hayan dejado fascinar? ¿Qué era lo que los creyentes de Galacia conocían? O debieron de haber conocido para que esto no sorprendiera tanto a Pablo. Bueno, según el versículo 1, es porque Pablo ya les había explicado el significado de la muerte de Jesucristo con tanta claridad, como si los Gálatas hubieran visto a Jesús en la cruz. Aquí no podemos saber exactamente qué fue lo que Pablo les enseñó o cómo se los enseñó. Algunos comentaristas llegan a especular que Pablo era un gran predicador y que era posiblemente un predicador muy dinámico, que era un predicador quizás dramático. Entonces, tal vez los Gálatas escucharon los golpes del martillo de los clavos de Jesús. O tal vez los Gálatas habían visto brotar la sangre de la frente del Maestro. Pero ciertamente no podemos saber exactamente qué fue lo que Pablo les enseñó o cómo se los enseñó. Pero sí nos podemos dar una idea de lo que Pablo está pensando, por lo que dijo anteriormente en el capítulo pasado, en el capítulo 2. Si me acompañas, Gálatas capítulo 2, versículo 16. En este diálogo, en esta conversación o exhortación que tiene con Pedro, Pablo le dice a Pedro, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Jesucristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Observa cómo Pablo es muy cuidadoso en la manera como se expresa de la ley. Nosotros, los occidentales del siglo XXI, no tendemos a menospreciar un poco lo que la ley significa. Pero para Pedro y para los judaizantes del siglo I,
la justicia, aparte de las obras de la ley, resultaba un cambio total en el paradigma. Porque los niños judíos eran instruidos desde pequeños en la ley. Mira lo que dice el Salmo 19. Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Son deseables más que el oro, más que mucho oro fino, y más dulces que la miel que destila del panal. Además, tu siervo es amonestado en ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Así que, mis hermanos, la ley es buena y es justa. La ley de Dios es perfecta. El problema no está en la ley. El problema soy yo, que no puedo cumplir esta ley buena y perfecta. La ley nos muestra una manera que es buena, que es justa de vivir. La ley nos muestra la manera limpia y honesta de vivir, ni más ni menos. Pero el hecho de que nosotros no podamos cumplir con la ley habla mucho más de nosotros que de la ley. Mira lo que dice Donald Carson. Él escribe que percibimos los mandamientos de Dios como algo tan desmedido y ridículamente utópico. Pero Dios dice que nuestras percepciones muestran la gravedad de nuestro alejamiento de aquello que para Él es normal, que es saludable, bueno, justo, piadoso y que es puro. Por lo tanto, cuando aceptamos la justicia por medio de la fe, es aceptar que la ley nos ganó. Aceptar nuestra derrota es reconocer que no somos santos, sino que somos pecadores. Reconocer que no podemos cumplir la ley santa de Dios es reconocer que nosotros no somos santos. Esto es lo que Pablo le dice a Pedro en aquella ocasión. Observa el versículo 19 del capítulo 2. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, que dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Pablo dejó de cumplir todas las exigencias de la ley para ser aceptado por Dios. Entonces, según la ley de Dios, Pablo fue condenado. Pero ¿por qué crees que Pablo escribe esto con tanto gusto? Es más, él dice, yo ya estoy muerto. ¿Cuándo fue ejecutada la sentencia por no cumplir la ley de Dios? ¿Cuándo fue que Pablo murió? ¿Cuándo la sentencia a fallar a la ley de Dios fue hecha, fue ejecutada? Pablo dice en el versículo 20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo murió, hermanos, murieron todos los que creen en Él. Aquellos que se reconocen a sí mismos como pecadores y que ponen su esperanza en la obra que Jesús hizo en la cruz, son declarados muertos según la ley. Esto significa que la ley ya no condena a aquellos que confían en Cristo, porque su deuda con la ley ya fue pagada. Los que confían en Cristo ya no son condenados por la ley, porque en Cristo ya pagaron esa deuda. Entonces los Gálatas eran verdaderos creyentes, pero estaban siendo arrastrados. Y Pablo los conocía. Él sabía que ellos ya conocían el significado de la muerte de Jesús, de su muerte expiatoria.
Pero por alguna razón, para los Gálatas, esta maravillosa noticia dejó de ser relevante para su presente. La cruz realmente es un evento histórico. Sucedió en el pasado, pero su alcance no tiene caducidad. El pastor John MacArthur escribe que la cruz es el pago continuo y eterno por todos los pecados. Y todo pecador que pone su confianza en la cruz es perdonado por siempre y para siempre. El apóstol Juan escribe en Juan 2:1: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Me encanta cómo el pastor Timothy Keller, en su libro Encuentros con Jesús, dice que si Jesús es nuestro abogado, entonces Él es más que un ejemplo de comportamiento moral. No solo nos muestra cómo debemos vivir, sino que nos representa ante el tribunal de Dios. Él es nuestro representante ante Dios. Si tú tartamudeas, pero tu abogado es elocuente, tú eres tomado como un elocuente. Si yo soy un ignorante, pero mi abogado es brillante o es un genio, entonces yo paso como un genio. Nuestra identidad se une a la identidad del abogado que nos representa. De tal suerte que si el abogado pierde, yo pierdo, pero si él gana, nosotros ganamos. Pero el representante que tenemos en el cielo tiene un argumento que es infalible. El siguiente versículo en Juan 2, 1 Juan 2:2 dice: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. ¿Lo puedes ver? La cruz no solo fue la razón para el perdón de nuestros pecados en el pasado. La cruz de Cristo es la razón para el pago para el perdón de nuestros pecados presentes y futuros. Entonces los Gálatas, que habían recibido el mensaje de la justificación solo por medio de la fe, lo habían rechazado, lo habían olvidado, lo habían dejado atrás, como si fuera algo de los primeros pasos del cristianismo. Habían abandonado la fuente o la razón del perdón de sus pecados, no solamente pasados, sino presentes y futuros. Ahora puedes ver por qué Pablo les habla de esa manera. ¿Por qué les dice tontos que se dejaron hechizar? Los Gálatas se dejaron convencer del mensaje de los judaizantes. Los Gálatas les creyeron que la obra de Cristo no era suficiente y que era necesario regresar a las prácticas de la ley. Pero la cruz de Cristo es todo lo que necesitamos. O como dijera un predicador, Cristo es todo lo que tenemos. Ciertamente nosotros ahora no tenemos que lidiar con quizás grupos de judaizantes. Bueno, en algunos casos sí, pero a la mayoría tal vez nos resulte bastante sencillo rechazar la idea de cualquier persona que nos quiera venir a vender la idea de que todos los hombres se tienen que circuncidar o que todas las personas deben de comer alimentos kosher. Pero aunque para nosotros resulta sencillo rechazar esas ideas que quizá para los Gálatas del primer siglo no fue fácil rechazar, nosotros solemos abandonar el estudio del Evangelio para enfocarnos en temas que parecen más relevantes. Parece que dejamos el Evangelio como si fuera algo para los primeros días de cristiano. Y nos enfocamos en cosas que creemos que son más relevantes. Cómo ser más rico, cómo tener un mejor matrimonio, cómo ser felices, cómo hacer que la iglesia crezca, o cómo tener una iglesia más grande, o cómo tener un
ministerio más famoso. Ahora, no quiero decir que estas cosas no sean importantes. Lo que quiero decir es que nada de esto tiene validez apartado del Evangelio. Nada que nos aparte del Evangelio tiene validez. Mira, Jackie Hill Perry escribe que algunos quisieran que creyéramos que es posible graduarse del Evangelio de Cristo, tratando como si fuera lo mismo que la leche de fórmula. Pero en realidad, si dejamos de depender del Evangelio, dejamos de depender de Cristo mismo. Entonces el Evangelio no es la línea de salida en la carrera del cristiano. El Evangelio es el carril completo. Así que si vamos a crecer, si vamos a madurar en la fe, no va a ser aparte del Evangelio. Si vamos a madurar, no va a ser aparte del mensaje de la cruz. Nuestro crecimiento y nuestra madurez va a depender de nuestro conocimiento del Evangelio. La justicia de Cristo no es algo en lo que creímos una vez, sino en algo que seguimos creyendo. La justicia de Cristo es algo de la que nunca nos apartamos. Nunca nos apartamos del Evangelio. El Evangelio no solo es el medio de nuestra salvación, sino el medio de nuestra transformación. No somos justificados por la fe en Cristo, no solo somos justificados por la fe en Cristo, sino que también somos santificados por la fe en Cristo. Pero ¿cómo somos transformados? ¿Cómo somos santificados? La Biblia dice que es por el poder del Espíritu Santo. Y Pablo aquí argumenta que la presencia del Espíritu Santo en los creyentes también es el resultado de la fe y no de las obras de la ley. Observo el versículo 2, versículos del 2 al 4. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Mira, la presencia plena del Espíritu Santo es una promesa que Jesús le hizo a sus discípulos. Así como los discípulos y los Gálatas, toda persona que ha creído en el Evangelio ha recibido al Espíritu Santo. Todo creyente verdadero en Galacia recibió al Espíritu Santo tan pronto como recibió a Jesucristo como su Salvador. De hecho, cuando Jesús promete a sus discípulos el Espíritu Santo, Él lo llamó el otro abogado, según la Nueva Traducción Viviente. Y Timothy Keller escribe al respecto que Jesús, el primer abogado, está hablando a Dios de parte mía. Pero el segundo abogado, es decir, el Espíritu Santo, está hablándome a mí de parte de Dios. Jesús les dijo que el Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas que eran necesarias. Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. Él les va a recordar de todas las cosas que necesitan. En este último encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos, los discípulos dieron algunas señales de que, a pesar de que habían convivido con Jesús por algunos años o durante algunos años, ellos realmente no conocían quién era Jesús en realidad. O no les quedaba claro quién era Jesús. Ellos no tenían una idea de cuánto los amaba Jesús. O de cuánto le iba a costar a Jesús amarlos a ellos. Tampoco tenían idea de cuánto les costaría a ellos amar a Jesús. Pero recordarles la obra de
de Cristo, recordarles las palabras de Cristo, es una tarea o es una obra del Espíritu Santo en el creyente. Entonces el primer objetivo del Espíritu Santo en los creyentes es el de apuntar a Cristo. Por lo tanto, una persona que es llena del Espíritu Santo no es necesariamente la que corre, la que más grita o la que más baila, sino la persona en la que la persona de Cristo es cada vez más relevante y más importante en su propia vida. Una persona que está llena del Espíritu Santo es aquella en la que cada día crece más el amor, el asombro y la admiración por Jesús. Pero a diferencia de los discípulos de aquella última cena, nosotros podemos conocer a Jesús, conocer su presencia y su amor mucho mejor que ellos en aquella cena. Aún y cuando ellos lo miraban con sus propios ojos, nosotros podemos conocer a Jesús en una plenitud más grande al tener al Espíritu Santo en nosotros. Entonces el trabajo principal del segundo abogado es recordarnos todo lo que el primer abogado ganó. El trabajo del Espíritu Santo es recordarnos la obra de Cristo. Así que si tú eres creyente y fallas, si cuando tú eres creyente y fallas te estás condenando todo el tiempo, tal vez sea porque no estás escuchando lo que el Espíritu Santo te está diciendo acerca de Cristo. Si tú eres creyente y continúas tratando en ser aceptado por Dios a través de tu esfuerzo, tal vez no estás creyendo lo que el segundo abogado dice acerca de nuestro primer abogado. Para Pablo resulta ridículo que los Gálatas piensen que pueden ser santificados por esfuerzos propios. Porque el único que tiene el poder para hacernos santos es el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que también se recibe solo por medio de la fe. Según Pablo, la experiencia con este proceso de santificación debería haberles servido a ellos para no caer en la mentira de aquellos que querían desviarlos. Ya sean las malas experiencias, queriendo ser perfectos en nuestros esfuerzos propios o en sus esfuerzos propios, o las buenas experiencias que tenían al ser transformados por el Espíritu de Dios. Mira, yo estoy convencido de que Dios no nos transforma instantáneamente porque el Señor nos está enseñando una cosa. Dios nos está enseñando su gran poder. Dios nos está enseñando lo poderoso que es. Dios nos muestra el poder que tiene para transformar. Mis fracasos al querer cambiar demuestran lo difícil que es vencer el pecado. Pero cuando veo la obra de Dios en mí, cuando veo lo que Dios ha estado haciendo en mí, cuando veo que ya no reacciono igual como reaccionaba hace algunos años ante la misma situación, entonces puedo ver lo poderoso que es Dios al cambiar lo que yo no puedo cambiar. Dios nos muestra su poder cuando nos transforma. Pero entendamos que la manera como el Espíritu Santo obra y avanza es en la misma manera como recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma y avanza en su obra santificadora
cuando lo recibimos por fe y cuando continuamos por medio de la fe. Pablo llama a los Gálatas a que consideren sus experiencias pasadas como frutos de la fe, pero también los exhorta a que consideren sus experiencias en el presente como frutos de esa misma fe. Mira, observa el versículo 5. Dice Pablo: vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. La comunidad de los Gálatas seguramente fue una comunidad llena de señales y llena de milagros, como las iglesias del primer siglo. Así como la iglesia de Corinto quizá estaba llena de dones, llena de carismas. La iglesia o la comunidad o las comunidades en Galacia seguramente eran comunidades llenas de milagros y de señales. El trabajo del Espíritu Santo estaba siendo evidente entre ellos por medio de milagros, por medio de demostraciones de poder. Pero el énfasis que Pablo está haciendo no está en el Espíritu Santo o en los milagros en sí. El énfasis que Pablo hace es en aquel que da el Espíritu Santo y aquel que hace los milagros. Pablo dice que la razón de por qué Dios hace estas obras o por qué hace estos milagros es la misma razón que él ha venido argumentando. Dios lo hace por medio de la fe en Cristo. Pablo escribió a los Gálatas a los Efesios tiempo después, en Efesios capítulo 1, versículo 14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. El Espíritu Santo es la garantía de parte de Dios de que todo creyente es parte de la iglesia. El Espíritu Santo es la garantía de que somos parte de un mismo pueblo. El Espíritu Santo es la señal de que formamos parte de un pueblo. Fue lo que el apóstol Pedro argumentó en el primer concilio. Yo puedo dar testimonio de que Dios está haciendo una obra en los gentiles porque los gentiles están recibiendo el Espíritu Santo. Dios está formando un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Y nos ha dado a su Espíritu como garantía. No solamente de la garantía en lo presente, sino en el futuro. Si Jesús murió por nuestros pecados, entonces nos ha dado el Espíritu Santo para nuestra santificación. Y si hemos recibido el Espíritu Santo, entonces tenemos una hermosa promesa de parte de Dios. Si hemos recibido el Espíritu Santo es porque tenemos una herencia en el Señor. Un día, toda esta vida va a cobrar sentido. Un día, todo dolor, todo quebranto tendrá sentido. Y como escribiera el pastor Keller, al final la realidad será tan extraordinaria, el gozo tan increíble, la satisfacción será tan asombrosa que inclusive la vida más miserable se sentirá como una mala noche. Hace unos días platicaba con un amigo y me estaba platicando una experiencia que estaba teniendo, una muy mala experiencia. Y él me estaba platicando este problema que tenía y algo que reflexionábamos juntos era que muchas veces
confiamos y sabemos y abrazamos que Dios es poderoso para obrar milagros y que Dios es poderoso para resolver cualquier problema, transformar cualquier corazón. Pero a veces, en lo que no reflexionamos o lo que no abrazamos es en la idea de que Dios nos ama, de que Dios se preocupa por nosotros. Y en medio de su dificultad, en medio de un proceso legal y familiar que estaba atravesando, llegábamos a la conclusión de que si nosotros hemos llegado a creer, si nosotros no podemos vernos aparte del Evangelio, si consideramos que Jesús es el Señor y que solamente en Él hay salvación, es porque Dios nos ama. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si nosotros tenemos salvación, si tenemos vida eterna, es porque Dios nos ama, porque el Padre nos ama. Si nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo y milagros de parte de Dios, es porque el Padre nos lo ha dado. Así que los milagros no son el propósito de la vida del Espíritu. Son señales que nos apuntan a la seguridad de aquel que nos ha dado de su Espíritu y que nos ha dado de sus milagros. Y para concluir, si esta es la primera vez que escuchas un mensaje así, si es la primera vez que estás escuchando esta exposición del Evangelio, si tú nunca habías escuchado una predicación cristiana, quiero decirte que no es casualidad. No es casualidad que estés escuchando esto. Mira, no es mi intención ni acusarte ni condenarte, pero mi responsabilidad es hablarte con la verdad. El Evangelio es para los que creen. Jesús es el Salvador de los que creen. Jesús es la fuente de salvación de aquellos que se ven a sí mismos como pecadores y buscan en Él la salvación. Y si Jesús es el Salvador, o como dije hace rato, si Jesús es nuestro abogado, es porque Él nos va a salvar de un juicio y nos va a representar en ese juicio. Nosotros no creemos que el Evangelio sea una buena noticia porque creamos que no va a existir un juicio de parte de Dios. Nosotros creemos que el Evangelio es una buena noticia porque el juicio de Dios no vendrá sobre los que creen en Jesús como su único y suficiente Salvador. Así que solo hay una respuesta cuando el Señor nos llama. La única respuesta es el arrepentimiento y la fe. Así que si tú crees, si tú escuchas este mensaje diferente quizá, si escuchas este mensaje y algo te convence, créeme que no son mis palabras. Es la voz del buen pastor que te está llamando. Ahora, para la iglesia, para mis hermanos, quiero recordarte que Pablo le está escribiendo esta carta a una comunidad de creyentes. Pablo conocía y daba certeza de que estos personas habían creído el Evangelio. Eran personas que habían entendido la razón de por qué Jesús había ido a la cruz. Lo habían visto, se los había explicado. Pero como escribe el pastor MacArthur, en cuanto a su situación espiritual, los Gálatas estaban en Cristo y eran justos delante de Dios, pero en la práctica habían dejado de vivir conforme a la verdad por la cual ellos habían sido hechos justos. Así que mis hermanos, apartarse del fundamento de la justificación es apartarse del fundamento de nuestra santificación.
Así que cuando olvidamos que hemos sido justificados o por qué hemos sido justificados, vamos a caer en la tentación de querer apropiarnos del progreso de nuestra transformación. Pero apartarse de la fuente del gozo de haber sido justificados es apartarse de la fuente del gozo de ser santificados. No olvidemos nunca que Satanás es muy astuto y él va a intentar apartar a toda persona de la justificación por gracia y por medio de la fe. Lo va a hacer seduciéndolas en confiar en sus esfuerzos propios. Así que no seamos como los Gálatas, que luego de haber recibido una vida nueva en Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe, ellos estaban siendo convencidos de vivir sus vidas nuevas, pero ahora según las viejas formas, a través de sus esfuerzos propios. Así que solo hay una respuesta cuando el Señor ya nos ha llamado: arrepentimiento y fe. La vida del cristiano, la vida del creyente es una vida continua de arrepentimiento, es una vida continua de fe. Arrepentimiento y fe constante. Entonces, arrepintámonos y confiemos en que solo Jesús tiene el poder para rescatarnos. Y así como Él nos salvó de la condenación del pecado, nos está salvando del poder del pecado y también nos salvará de la presencia del pecado. Así que, mis hermanos, confiemos en la persona de Cristo para nuestra justificación. Confiemos en la obra de Cristo para nuestra santificación y confiemos en la obra de Cristo para nuestra futura glorificación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos de esta manera, Señor, pero gracias porque podemos escuchar tu palabra, compartirla, Señor, porque tú nos has hablado. Señor, muchas gracias por que tú has inspirado, Señor, esta carta a tu apóstol, Señor, para que podamos ser edificados. Padre, perdónanos por confiar en nuestras fuerzas. Perdónanos por confiar en nuestros medios, Señor, y por descuidar la fuente por la cual nosotros hemos sido salvados. Señor, ayúdanos a seguir confiando, a seguir disfrutando y obedeciendo y descansando, Señor, en la obra que solamente tú puedes hacer. Padre, muchas gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.